La semana anterior hablamos acerca de este versículo y lo leímos ya basado en el conocimiento de cómo es que esta revelación se dio a cabo en el transcurso del antiguo pacto y en el nuevo pacto, cómo aparece, cómo esta simiente se desarrolló, cómo ocurrió. Lo leímos de la siguiente manera. Quiero ahora leer con ustedes el mismo verso 15 del capítulo 3, de la manera como nosotros ya lo entendimos. Dice esto: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu semilla, entre tu simiente, entre tu palabra y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces, la palabra simiente, es igual a semilla, y la semilla es semejante, es igual a la palabra. Eso lo habíamos aprendido la semana anterior. Entonces, la simiente de la serpiente, la simiente de la mujer, iban a tener de manera continua una batalla permanente. ¿Cuál es esa simiente? La semilla. ¿Cuál es esa semilla? La palabra. La palabra, en otras palabras, para entender mejor, y eso ya le expliqué, entre la palabra de Dios como la buena semilla y la palabra de Satanás como la mala semilla, va a haber una guerra de palabras. Va a haber una guerra de manera permanente de palabras buenas que bendicen y palabras malas que maldicen. Entonces, esta es la semilla que nosotros observamos en la Escritura con la palabra, lo corroboramos en la predicación de la semana anterior. Ahora, ya que tenemos con claridad que la semilla es la palabra de Dios, que también conocemos como el trigo, y que la otra semilla es la palabra de la serpiente que dijo a Eva, esa palabra de la serpiente es la semilla mala, la semilla del diablo, que también produce cizaña. Entonces, en el campo que es el mundo, la cizaña y el trigo han sido sembrados en un mismo campo, y tanto la cizaña como el trigo empiezan a crecer en el campo. Y el eterno Dios dice lo siguiente: dejad que la cizaña y el trigo crezcan iguales, porque al final de cuentas todo se va a llevar a cabo en el final. En el final de cuentas serán separados. La cizaña será llevado al lago de fuego y el trigo será llevado al granero, al gozo del Señor. Esa es la tipología y la parábola que el Cristo de la gloria descifró al respecto de las simientes. Eso ya lo expliqué paso a paso. Ahora, vamos a mirar nosotros en este capítulo siguiente la palabra, la simiente, el verbo de vida transmitido a la humanidad a través de la locura de la predicación. Lean conmigo 1 Corintios capítulo 1, verso 21. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Observa esta parte. ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Verso 21. Pues ya que en la sabiduría del mundo, ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y ahora el verso 23 es una advertencia. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos, recuerda, predicamos al verbo. Predicamos a Cristo crucificado. Y esto es, para los judíos, tropezadero ciertamente. Y para los gentiles es locura total. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, el verbo de Dios, la palabra de Dios, poder de Dios y sabiduría de Dios. El verso 25 le va a quedar mucho más claro. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. ¿Y dónde estaba lo insensato de Dios? Aparentemente, cuando Dios dijo a la serpiente y a la mujer:
Pondré enemistad entre tu simiente, entre tu palabra y la palabra suya. A nadie logró entender porque estaba colocado en parábolas, para que no entiendan, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Y dice esto, pues que lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Allí estaba escondido la respuesta. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Por esa razón, mirad pues, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Esta es la forma como Dios dijo, así voy a hacer que termine esta simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Este va a ser el final de todo, a través de la locura de la predicación. Entonces, la palabra, la semilla buena, la semilla del reino de los cielos, Dios encargó a hombres comunes y corrientes. Cristo Jesús vino y tomó a un Pedro, a un pescador, que no era iletrado este pescador, y tomó a seres humanos comunes y corrientes para llamarlos, para que sean ellos los portadores de la semilla, los portadores de la palabra, los portadores del verbo que habló el sujeto. Los portadores. Así de simple y sencillo. ¿Para qué? Para que los sabios y entendidos no logren comprender y no logren entender. Para que la simiente de la serpiente no logre comprender de qué manera Dios iba a traer el final a la simiente de la serpiente. Esto fue la sabiduría de Dios. Entonces, lean otro versículo, por favor, conmigo. Ahí mismo, 1 Corintios capítulo 2, versículo 1. Así que, hermanos, el apóstol Pablo, una vez que ha explicado esto ya, el apóstol Pablo ahora menciona y dice, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios. ¿Qué es eso? Para anunciar el verbo que pronunció el sujeto. No fui con excelencia de palabras o de sabiduría, no. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo, al verbo, a la semilla, a la palabra, y a esta semilla y a esta palabra crucificada. En otras palabras, a la simiente que vengo yo a presentarle a ustedes, a esta simiente le presento a la simiente, a la palabra mordida en el calcañar. Esta es la palabra que está mordida en el calcañar. ¿Por qué? Por la simiente de la serpiente. Le he presentado a la simiente y esta simiente es Cristo. Y a este Cristo crucificado, que significa mordido por la serpiente en el calcañar. Le presentado. Entonces, para que ustedes puedan entender mucho mejor acerca de esto, vamos a entrar más allá. Santiago capítulo 1, versículo 18. Él, hablando del Eterno, Él de su voluntad, observa, nos hizo nacer de nuevo. Eso significa, nos hizo nacer, ¿por qué? Por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Nota esto, por favor. Aquí ya tenemos algo. Esa palabra, ese verbo que el sembrador, el predicador salió a sembrar. Esa semilla, esa simiente ha gestado en el corazón de los individuos, aquellos seres humanos que hemos escuchado la palabra de Dios, y en nuestro corazón se ha gestado esa simiente, esa semilla, la simiente de la mujer que es Cristo Jesús. En nosotros se sembró y por lo tanto hemos nosotros experimentado el nacer de nuevo. Ya más adelante te explicaré con más claridad. Dice, nosotros de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. O sea, la palabra de verdad es la simiente, la palabra de verdad es la semilla, la palabra de verdad es el esperma que en nosotros, una vez que entra en nuestro corazón, produce un nuevo nacimiento,
produce un nuevo nacimiento. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Y nos habla de una manera más clara aún todavía. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Siendo renacidos. Renacer significa volver a nacer. ¿Y cómo hemos vuelto a nacer nosotros? ¿De qué manera? Dice esto, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible. ¿Y cómo pasó eso? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Yo no sé si para usted está siendo más claro ahora. ¿Cómo es que en nosotros se ha reproducido la simiente de la mujer? ¿Cómo? Por medio de la palabra de Dios. Sigue siendo la palabra de Dios la simiente, la semilla que va multiplicando, que va generando más miembros de la familia del Señor. ¿Cómo? ¿A través de qué? ¿A través de simiente corruptible? No, sino a través de simiente incorruptible. Escucha esto, simiente incorruptible. Cristo Jesús, Él nació de simiente corruptible o de simiente incorruptible. Porque no fue hijo de José, sino fue hijo de Dios, es hijo de Dios. Entonces, esa simiente incorruptible que descendió del cielo, descendió, esa semilla, esa simiente, ese esperma desciende en el óvulo de María, se gesta, Él nace, muere y resucita esa simiente incorruptible por esa simiente, por ese verbo, porque el verbo se hizo carne. Y ese verbo se multiplicó en nosotros y por ende nosotros hemos sido renacidos por simiente incorruptible, que es el verbo, que es la palabra, que es la semilla, que es la simiente, que es el esperma que Dios ha enviado para que nosotros seamos hechos nuevas criaturas. Entonces, más adelante voy a mostrarte la otra semilla, la otra palabra que también está en el mundo, también está con sembradores sembrando también. Sigamos más adelante. Juan capítulo 1, versículo 12. Juan capítulo 1, versículo 12. Dice la palabra del Señor de esta manera: mas a todos los que le recibieron, hablando de Jesucristo, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora el verso 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, 100% de Dios. Porque a los que le recibieron, ¿cómo puedo yo saber si soy simiente de la mujer o simiente de la serpiente? Escuchen esto. ¿Cómo puedo yo saber si soy simiente de la mujer o simiente de la serpiente? Sencillo, muy sencillo. La simiente de la mujer escucha la palabra de Dios, honra a la palabra de Dios, recibe con gozo la palabra de Dios, cultiva con gozo la palabra de Dios, la semilla. Abraza con alegría la palabra de Dios, la semilla, la simiente, guarda la palabra de Dios, la semilla, la simiente, y hace que esa semilla, esa simiente reproduzca en la vida de este personaje, sea hombre o sea mujer. Es allí que tú eres parte de la simiente de la mujer. O sea, Cristo en ti se reprodujo. ¿Cómo sé si es que es de la simiente de la serpiente? La simiente de la serpiente, cuando la semilla, la palabra de Dios es colocada en su campo de manera natural, se rebela contra la palabra. De manera natural, rechaza la palabra, le fastidia la palabra, le molesta la palabra, le causa enojo la palabra. La simiente de la serpiente, de manera categórica, de manera natural, rechaza a la palabra de Dios. Si tú eres, para los que nos escuchan por internet,
si tú eres una persona que permanentemente rechazas la palabra, y ahora rechazar la palabra es de dos maneras, no solamente de una. Aparentemente pareces que aceptas la palabra, pero no cumples lo que la palabra de Dios dice, porque de manera personal tratas de interpretar la palabra ya no como predicador, sino como el verbo. Quieres tú tener la razón aunque la Biblia esté en contra de ti, pero tú quieres tener la razón. No, sí, la Biblia dice esto, pero yo pienso de esta manera. Simiente de la serpiente. Ahora hagamos un alto. Mateo 7:21 menciona por algo esto de aquí. Muchos en aquel día vendrán y dirán: Señor, Señor, yo también fui simiente de la mujer. Porque hicimos esto, hicimos milagros, fui predicador, fui misionero, fui músico, fui esposa del pastor, fui pastor, qué sé yo, fui todo eso. Y dice esto: no, te equivocaste, tú eres simiente de la serpiente, apartaos de mí, hacedores de maldad. Muchos confundidos que son simientes de la mujer están creyendo que son, cuando en realidad el fruto que están dando es simiente de la serpiente. Entonces, hay dos maneras. La una es rechazan de manera enérgica. La otra es que guardan la palabra del Señor, lo que le parece que deben guardar. Esto sí, esto no. Esto sí, esto no. Tienen rebeldía en su corazón. Son llamados la atención, pero de manera natural se rebelan contra Dios, se rebelan contra la palabra, se rebelan contra los principios y se rebelan de manera automática, solitos. Y viven resentidos solos y se resienten solos, se enojan solos y se hacen un grupo consigo mismo y deciden resistir a la palabra del Señor, resistir a lo que la Escritura menciona. Esta es la simiente de la serpiente. Y dice la palabra que durante todo el tiempo de la existencia del mundo, estas dos simientes caminarán juntas y pelearán juntas de manera permanente. La simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Ok. Pero dice: ¿quiénes son la simiente de la mujer? Los que han sido engendrados no por voluntad de carne ni de sangre, ni por voluntad de varón, sino por voluntad de Dios. No, pastor, yo ya me entregué a Cristo. Yo ya hice mi declaración de fe en la fecha tal, yo nací de nuevo. Déjame decirte algo: nadie de vosotros no sabemos cuándo hemos nacido de nuevo. Pero más de uno tiene hoy por hoy. ¿Por qué? Por el engaño de la religión. Y cuando hablo de religión tanto católica como evangélica. Por el engaño de la religión se ha pensado y se ha creído de que el día en que levantaste la mano, el día en que acercaste para que hagan la oración del pecador, ese día tú naciste de nuevo. No es así. El día que tú naces de nuevo es el fruto de haber sido engendrado. Date cuenta. Entonces, ¿en qué momento tú naces? El bebé, ¿en qué momento ha venido a este mundo? ¿En el momento que nace o en el momento que es engendrado? ¿Ah? Están equivocados. En el momento que él ha sido engendrado, ya está en el mundo. Ya está engendrado. Es la semilla. Cuando la semilla ha sido sembrada, ya está sembrado allí, entonces la mata ya ha empezado a nacer, porque ya empezó su proceso de gestación. Cuando ya empezó a dar fruto es cuando ves el fruto que ha nacido ya. Cuando el niño. Cristo Jesús, escucha esto, Cristo Jesús, ¿en qué momento Cristo Jesús entró al mundo? Cuando María dio a luz. ¿O cuando fue engendrado? Cuando fue engendrado, eso dice el libro de Hebreos. Y entrando al mundo dice: me preparaste cuerpo. Eso también lo expliqué. Entonces, ¿cómo sabemos si nacemos de nuevo? Tú y yo no sabemos. ¿En qué momento nosotros corroboramos que hemos nacido de nuevo? ¿En qué momento? ¿Sabes en qué momento? En el momento cuando empezamos a dar fruto.
cuando empezamos a dar fruto, nosotros nos damos cuenta que hemos nacido de nuevo. Nosotros nos damos cuenta que hemos nacido de nuevo, pero mientras tanto no. Así que la fecha que tú tienes, el día que aceptaste a Cristo, es que ese día nací de nuevo, ese día es mi cumpleaños. No es así. Dice Cristo Jesús, nadie sabe el día en que nace de nuevo. Porque Nicodemo le preguntó, ¿cómo es eso? Él dijo, más o menos es así. Así como cuando el viento viene del oriente va al occidente, así es. Quedó en las mismas él. ¿Me entienden? Ok, sigamos entonces. Ok, dice Juan 3:5. Lee Juan 3:5, por favor. Aquí tenemos lo que hablé acerca de Nicodemo. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Date cuenta, nacer del agua y del Espíritu. Eso significa nacer por la palabra de Dios. El que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Presta atención, no puede entrar en el reino de Dios. ¿Por qué razón? Porque lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Hay un nacimiento de nuevo. Hay un nacimiento de nuevo por haber sido engendrado por el poder del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que en nosotros engendra a través del verbo, a través de la palabra de Dios, a través de la simiente, de la semilla que es sembrada en nosotros. Lean conmigo el libro de Efesios, por favor, el capítulo 1. ¿Cómo ocurre esto? Déjame mostrarte de esta manera. Versículo 13 del capítulo 1. Mi hermano Ney, préndame el aire, por favor. Dice la palabra del Señor, en Él también vosotros, está hablando, Él es Cristo Jesús. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra, la semilla, la simiente, de verdad, ¿cuál simiente? El evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en Él, creer significa gestar y dejar que la semilla crezca en ti, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Cómo ocurre el nacimiento de nuevo? Ocurre el nacimiento de nuevo cuando escucho la palabra, pero tú y yo no sabemos. Tú y yo no conocemos. Tú y yo no sentimos nada cuando eso ocurre, porque esa es una obra directa del Espíritu Santo de Dios. Eso no lo hace el pastor. Por eso es que es erróneo cuando un pastor dice, yo soy vuestro padre espiritual, porque yo los he engendrado a ustedes. ¿Han escuchado eso de los apóstoles de hoy que se hacen los padres espirituales? Y cuando es una mujer que le ha predicado, dice, mi madre espiritual. Y ahí hay mujeres y varones, dice, yo tengo muchos hijos espirituales por todas partes, hijos espirituales. Mira esto, al decir que yo soy hijo espiritual de este individuo es porque él ha engendrado en mí, pero su espíritu humano. Pero el eterno Dios menciona que Él es el que hace la siembra en nosotros por el poder del Espíritu Santo de la palabra de Dios. Bien, ahora quiero que por favor ustedes lean conmigo, ya estamos un poco más claros, Romanos capítulo 9, versículo 8. Romanos capítulo 9, versículo 8. Vamos a leer desde el versículo 6 para que entendamos mejor. Dice así, no que la palabra, el verbo, la simiente, la semilla de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino
sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Versículo 9. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y Sara tendrá un hijo. No los que son hijos según la carne son hijos de Dios. Hoy tenemos un serio y grave problema. ¿Sabes cuál es? El problema que hoy tenemos es con este movimiento mesiánico hebraico que ha salido por todo el mundo, llamando a las iglesias evangélicas que han nacido de nuevo, que tienen el conocimiento de Cristo Jesús, que regresen a las raíces hebreas. ¿Para qué? Y regresar a las raíces hebreas es regresar, entre comillas, al pueblo escogido de Dios, que es la nación de Israel. Que regresen a la nación de Israel, que regresen al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque supuestamente ellos son dueños de la promesa. Pero la Biblia dice, no todo aquel que ha nacido de Israel es israelita. No todo el que ha nacido de esa descendencia de los israelitas. En otras palabras, no todos los hijos de Abraham son dueños de la promesa. Porque Abraham tuvo otro hijo más. ¿Cómo se llama? Agar, el hijo de la esclava. Y Abraham tuvo otros hijos más. Entonces no todos los hijos de Abraham son dueños de la promesa. ¿Cuál promesa? La promesa que Dios hizo en Génesis 3:15. La simiente de la mujer voy a sacar de la mujer. Y ustedes les expliqué cómo Dios sacó a la simiente de la mujer en Abraham. Entonces, queda claro, con claridad, que este es un tema de una palabra como simiente sembrado en el corazón de las personas, como el sembrador salió a sembrar. Y esa es la parábola más clara. Dice que hubieron 4 clases de tierra, 4 clases de corazones. Que en algunos la semilla entraba, producía, pero se marchitaba y moría. En otros de la misma manera. Pero hubo una tierra en donde se gestó. La simiente de la mujer recibe con gozo la palabra del Señor, gesta y da fruto, y produce al 100 y al 60 y al 30 por uno. Existe victoria, pero en las otras tierras que son simiente de la serpiente, ya lo voy a mostrarte más adelante con más claridad, no produce fruto. Aunque aparentemente parece que tiene fruto, pero en realidad no tiene fruto. No hay fruto. El fruto es el testimonio de vida que cada cristiano vive lo que habla, vive lo que profesa. No solamente profesar y no solamente decir, pero a la hora de vivir no quieren hacerlo. Hablan de que hay que servir, hablan que hay que ser fieles, hablan que hay que asistir puntuales, pero a la hora de la verdad no cumplen. Dicen conocer la palabra del Señor, dicen conocer a Dios, pero no tienen temor de Dios. Dios dice esto: me llamas Padre, ¿dónde está mi honra? Me llamas Señor, ¿dónde está mi temor? ¿Dónde está lo que tú dices? Dices que conoces la palabra, dices que conoces la escritura, pero ¿dónde está tu temor hacia mí? ¿Dónde está esa fidelidad? Eres indiferente conmigo. Simiente de la serpiente, simiente de la mujer. Y créeme, esto es tenebroso y terrorífico. La Biblia dice que tanto la simiente de la mujer como la simiente de la serpiente, como el trigo y la cizaña, juntos crecen iguales. Cuando tú te encuentres con un hermano o hermana que viene a hablarte, mira hermano, que esto, que aquello, que lo otro, de manera inteligente, entiende que es simiente de la serpiente, está regando semilla, cizaña en ti, te está cizañando el corazón y tú empiezas a sentirte como que sientes también coraje contra el hermano, contra la hermana o contra el pastor de la iglesia. La persona cuando tiene algo contra el hermano, por eso dice la palabra, si alguien tiene alguna queja contra su hermano, acérquese donde su hermano y dígaselo a él personalmente. O si tiene alguna queja contra el pastor, acérquese y dígale a él personalmente. Pero no dañe al trigo, no. Por eso debe ser advertida la congregación de que dentro de la iglesia existe la cizaña, la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Ahora recuerda, ¿qué es la simiente de la serpiente? La palabra de la serpiente. ¿Y qué es la simiente de la mujer? La palabra de Dios.
Cristo Jesús. Y estas dos semillas de manera permanente. Entonces existe una discusión. Palabras salen y palabras salen de lado y lado. Están enfrentándose las dos simientes. Las dos simientes. Cuando un testigo de Jehová dice que Cristo Jesús no es divino, que es un profeta, un ser creado nada más, entonces la simiente de la serpiente está hablando su semilla, está lanzando su semilla. Cuando usted abre la puerta a un testigo de Jehová, cuando abre la puerta a un pentecostal unitario, cuando usted abre la puerta, le está dando paso para que entre la simiente de la serpiente con la palabra, la simiente, la semilla, a sembrar en su corazón. Y muchas personas dicen, oye, pero me confundí. Claro que estás confundido. Por supuesto que estás confundido. Una familia en este lugar permitió que los mormones entraran a su casa. Le hablaron tan bonito, le llevaron una canasta de amor. Y ella dijo, estos hablan bonito, son bien educados y hasta guapísimos son. Y nos traen canastita y todo eso, entonces mejor vamos para allá. Y cuando le encontré le dije, hermano, ¿qué pasa? ¿Por qué no has ido a la iglesia? No, estamos asistiendo a otra iglesia. ¿A dónde? A de los mormones. Es igual, es la misma, solamente que allá es un poco más clásico, más bien dicho, es un poco más refinado, todo mejor. La simiente de la serpiente sedujo a la mujer. Recuerda, esto es seducción. Te ofrecen muchas cosas. La simiente de la serpiente siempre trae consigo ofertas de bienestar, ofertas de gloria, ofertas de esto, ofertas de aquello. Y ofertas de justificación. La simiente de la mujer es una semilla bruta que cae, da fruto, gesta y tiene vida eterna. No permitas que nadie hable al oído. Así, cuando alguien te viene y te habla al oído, verán, hermano, esto que le voy a decir es algo que no debe contar. Escucha, la serpiente te está seduciendo a ti. Cuando pase eso, dile, ¿usted habló ya con el hermano o con la hermana? ¿Usted habló ya con el pastor? No, es que yo no. Y se esconden detrás de esto. Es que yo ya he hablado con él, pero él no entiende. No es así. Lo que pasa es que muchos vienen a hablar conmigo, pero ellos quieren que yo entienda su capricho. Y ese capricho basado en su solo coraje y orgullo. Quieren salir ganando por donde metieron la cabeza, quieren sacar el cuerpo. La simiente de la serpiente actúa de esa manera. La simiente de la mujer, ¿sabes qué hace? La simiente de la mujer se acerca para conversar con el hermano. Conversa con el hermano o conversa con el pastor. Escucha lo que tiene que escuchar y habla lo que tiene que hablar. Luego de eso va y lo revisa en el semillero. A ver si es que en realidad lo que se está diciendo eso es así. Espero que me haya entendido bien. Estamos hablando, recuerda, la simiente, no se trata de sexo, no se trata de nada de eso, se trata de palabra, se trata de mensaje. Se trata de linaje, de simiente, se trata de genética. Por eso hay un dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Quien al lobo se ajunta, hoy ahora aprende. No tengas amistades que van a corromper tus buenas costumbres. La Escritura nos habla de manera permanente. No os unáis en yugo desigual. No tengas comunión con los incrédulos, porque los incrédulos cargan las semillas de la serpiente y pueden contaminarte a ti. No lo hagas. Es una recomendación de manera permanente en la Escritura. No de por gusto Dios hace eso. No. Dios lo hace con un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Para que tú y yo podamos entender que las palabras tienen poder, tanto para lo malo como para lo bueno también. Tienen poder. Las palabras tienen poder. Aleluya. Entonces el apóstol Pablo dice, yo los engendré a ustedes por medio de Cristo Jesús. No está él endosándose, sino que dice, yo fui el predicador que les traje la semilla y les sembré allí y ustedes fueron sembrados por mí, pero esta semilla es el verbo de Dios. Y yo les he engendrado a ustedes, dice, por la palabra, el evangelio que es la palabra de Dios. Primera de Pedro 1:2, lo vamos a mirar mucho más claro ahora todavía. Antes de entender este
este misterio revelado en la Escritura acerca de la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer, yo sufría muchísimo cuando alguien empezaba a hablar mal de mí o a hablar mal de la iglesia. Yo sufría mucho y muchas de las veces quería hasta actuar mal contra esa persona. De verdad, quería actuar mal contra esa persona. Tenía coraje, me daba ganas de ir frente a él y llamarle, gritarle y decirle todas las cosas. Sentía coraje humano hasta que logré entender esto y dije, ya, entendí. Yo debo convivir con la simiente de la serpiente. Yo debo convivir, debo sentarme, debo caminar, debo estar en medio. Cristo Jesús lo dijo de esta manera: yo a ustedes les envío como a ovejas en medio de ¿qué? Como a ovejas en medio de lobos. ¿Qué significa eso? Yo a ustedes les envío como la simiente de la mujer en medio, rodeado de la simiente de la serpiente. Estén alertas, cuidado, estén pendientes, porque la simiente de la serpiente va a intentar seducirle a vosotros. Y Pablo lo menciona de esa manera. Entonces, ¿qué dice 1 Pedro 1:2? A nosotros, hablando de nosotros, dice: elegidos según la presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, presta atención, que según su grande misericordia nos hizo, ¿qué cosa? Nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección del Verbo de Dios de entre los muertos. Por la resurrección de la simiente. Porque la simiente de la serpiente mordió el calcañar de la simiente de la mujer, incrustó el veneno en la simiente de la mujer, y la simiente de la mujer, que es Cristo, murió. Pero la gloria del eterno Dios, basado en la promesa que dice Génesis 3:15, a los 3 días Cristo Jesús se levantó de los muertos, avergonzando a la simiente de la serpiente y derrotándola para siempre. Por eso dice allí: nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y el verso 4, para una herencia incorruptible, una herencia incontaminada, una herencia inmarcesible, que está reservada en los cielos para vosotros. Está reservada en los cielos para vosotros. Ya nos vamos acercando al punto que quiero tratar con ustedes. Entonces, el eterno Dios, hace miles de años atrás, antes de que Cristo aparezca, antes de que la profecía de Oh Belén de Efrata, pequeña entre todas las naciones, de ti me saldrá el regidor y el rey de Israel, antes que ocurra esa profecía, el eterno Dios ya entregó una profecía diciendo, Génesis 3:15, yo voy a traer la destrucción de la serpiente antigua. Y de hecho en el libro de Apocalipsis, esa serpiente antigua ya no es una serpiente, es un dragón, porque ha pasado mucho tiempo, ha madurado también. Él ha madurado. Y cuando estudiemos la otra parte, en la segunda parte o en el segundo bloque de estas dos simientes, ahí te voy a explicar un montón de cosas, un poco de cosas más que necesitamos aprender al respecto del dragón. ¿Sí? Al respecto del dragón. Ok, entonces, dice que nos hizo renacer. Es la palabra de Dios en nosotros que nos hace renacer. Es la simiente de la mujer sembrada. Entonces, ¿cuál es la simiente de la mujer? La palabra de Dios, que es el verbo de Dios y que es Cristo Jesús mismo que se hizo carne. Ese Cristo que está escrito en la palabra, el verbo, la palabra de Dios, ahora nosotros tenemos aquí. Esto es el logos, la palabra escrita, pero cuando leemos la palabra se convierte en el rema de Dios que se conoce hoy por hoy, la palabra de Dios hablada, la semilla que es sembrada. ¿Por qué crees que como padres de familia nosotros pedimos a nuestros hijos que no se junten con malas compañías? A ustedes le han llamado del colegio y le dicen, mire, su hijo anda con un amigo que no es bueno, es una influencia mala. ¿Y cómo es la influencia? ¿A través de qué? A través de la palabra. Porque le va aconsejando a consumir marihuana, a consumir droga. Le va aconsejando que mira que el amor entre varones es más sincero.
le va hablando con palabras y esas palabras van y se siembran en el corazón. Es mujer que te encuentras acá, el hombre que tienes como esposo hoy por hoy, tú nunca quisiste estar con él quizás, pero ese hombre habló palabras, sembró palabras allí. Y creció esa semilla en tu corazón. Y ahora terminaste y ahora estás viejita, arrepentida. ¿Por qué razón escuché las palabras de ese individuo? Promesas y promesas que a la hora de la verdad nunca se cumplieron. ¿Te das cuenta? Las palabras, Proverbios 18:21 dice que el poder de la vida y la muerte está en la lengua y el que le ama comerá de su fruto. Los de la doctrina esta de la confesión positiva usan ese verso para ellos decir que la palabra del hombre tiene poder. Pero para poder dañar, sí, poder dañar, poder ofender, poder matar, para eso sí tiene poder. Pero para transformar, solamente la palabra del Señor. Muchas personas vienen por consejería, dicen, ¿cómo es esto? Explíqueme por favor, ¿en qué consiste? ¿Usted es psicólogo? Entonces yo le digo, no, pero si usted quiere de psicología, déjeme explicarle qué es eso. Dice, pero no me utilice la Biblia, porque de la Biblia ya me han hablado mucho, no quiero de la Biblia. Le digo, pues entonces busque un psicólogo. Porque lo que usted está buscando es que le engañen y que le digan mentiras. Vaya y busque un psicólogo. Lo que yo le voy a hablar aquí no es mi palabra, no, ni mi conocimiento, sino le voy a hablar, le voy a dar una semilla, la semilla de la palabra de Dios, que es Cristo Jesús. Déjeme sembrar en su corazón la buena simiente, la simiente de la mujer, para extirpar la simiente de la serpiente. Pero no quieren consejos humanos. No, es que quiero que me aconseje humanamente. ¿Ves? Para humanamente, vaya a buscar a su compadre, comadre, vecino, compañero, que ellos son campeones para aconsejar. En este lugar aconsejamos usando el verbo de Dios, la palabra de Dios. Lee conmigo 2 de Tesalonicenses 2:13. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13. Dice esto: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Observa, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. 14. A lo cual os llamó mediante nuestro evangelio, mediante nuestra simiente, mediante la palabra de Dios que nosotros hemos predicado, para alcanzar la gloria de nuestro Señor. ¿Cómo es que Dios nos ha llamado? Mediante la palabra de Dios. ¿Cómo es que Dios nos ha llamado? Mediante la palabra de Dios, mediante la escritura, mediante la predicación, mediante la locura de la predicación. Así es como Dios nos ha llamado. ¿Cuántos de ustedes incrédulos en algún momento le invitaron a una reunión de culto y la palabra de Dios quedó sonando dentro de su corazón y no pudo olvidarse y ahí estaba sembrada ya la palabra? Pero ¿a cuánto de vosotros le ha pasado también que esa palabra también ha sido ahogado por los afanes de la vida? Ha sido ahogado por los placeres de la vida y fue muriendo y fue muriendo y fue muriendo. Ve conmigo por favor al libro de Marcos, capítulo 4. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina, la doctrina del Eterno: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. ¿Cuál es el sembrador? El predicador, ahora ya lo sabes. Y al sembrar aconteció que una parte de la semilla, hablando de la semilla, cayó junto al camino. Y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto esa semilla porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Verso 7. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces dijo:
El que tenga oídos, oiga, para oír, oiga lo que dice. Y ahí ustedes pueden ver, verso 10, y cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 discípulos le preguntaron sobre la parábola y él les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de los cielos, mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. ¿Por qué razón? Porque el eterno Dios conocía que ellos eran la simiente de la serpiente. Y ahora viene la interpretación de esta parábola, versículo 13. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra, ¿qué cosa? La palabra. Entonces otra vez la semilla es la palabra. La simiente es la palabra. 15. Y estos son los de junto al camino, o sea, seres humanos que se asemejan a este ejemplo de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Date cuenta, Satanás está allí para quitar, haciéndote dormir en la iglesia, haciéndote conversar en la iglesia, haciéndote chequear tu teléfono en la iglesia, recibiendo una llamada dentro de la congregación y te saca afuera para contestar una llamada. Es Satanás que está haciendo eso. Es que es una llamada urgente. No hay llamadas urgentes. Dios es urgente. Te pones a conversar, te pones a reír, empiezas a jugar con tu hijo a tu alrededor allí. Es Satanás quien está robando, quitando la palabra. Versículo 16. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan y se apartan. Versículo 18. Ahora, estos son los que fueron sembrados entre los espinos. ¿Quiénes son ellos? Los que oyen la palabra, los que oyen la simiente, los que oyen la semilla, los que reciben el esperma, que es el verbo de Dios. Pero los afanes de este siglo, el negocio, el trabajo y el engaño de las riquezas, las grandes empresas que quieren producir y que quieren ser grandes y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa la palabra. Estos son los del camino, los que están allí. Ahora versículo 20. Pero estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Observa, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Yo creo que este verso, estos que acabamos de leer, es demasiado claro para que tú te des cuenta qué clase de tierra eres o qué simiente eres, si de la mujer o de la serpiente. Demasiado claro para darse cuenta. Cuando entendí todo esto, dejé de estar luchando y peleando con mis adversarios, con quienes trataban de hacerme daño. Dejé que hablen lo que quieran hablar, que digan lo que quieran decir, que lancen sus profecías y sus maldiciones como quieran decir. Y nosotros hemos continuado haciendo lo que hemos estado haciendo. Y Dios ha respaldado nuestro accionar. Y los frutos se pueden observar. Entonces, ahí tenemos nosotros a la palabra del Señor como la simiente, como el esperma, como el evangelio. Ok, ahora, quiero que ustedes, por favor, lean conmigo Mateo capítulo 3, verso 7. Cuando Juan el Bautista aparece en la escena, Juan el Bautista viene y entrega un mensaje bastante extraño. Recuerda, ¿qué mensaje? La palabra. Juan el Bautista entrega un mensaje bastante extraño. Mateo capítulo 3, versículo 7. Dice que Juan, al ver él que muchos de los fariseos, aparecen aquí los fariseos. Date cuenta que en el Nuevo Testamento, después de los 400 años de silencio, antes de los 400 años de silencio, antes de aquello, todavía no existían los fariseos, los saduceos,
No estaban todavía allí todos aquellos que en el tiempo de Cristo estaban gobernando. Los intérpretes de la ley, de las escuelas rabínicas, no estaban. Pero en esos 400 años de silencio que el eterno Dios no envió ningún profeta, ningún ángel, ni nada para que diga ningún mensaje de parte de Dios, en esos 400 años, ¿qué ocurrió? Ellos se interpretaron a sí mismos y se avalizaron a sí mismos y se nombraron a sí mismos los entendidos y los intérpretes de la ley. Y aquí aparecen los fariseos por primera vez. Pero antes de que aparezca Cristo, Juan el Bautista sale en la escena. Él viene a preparar el camino del verbo encarnado que es Cristo Jesús, de la simiente de la mujer. Y qué curioso mensaje que Juan el Bautista entrega y dice esto: al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, oído, generación de víboras. ¿A qué te suena esto? ¿Qué significa la palabra generación? Viene de genética, de simiente, de descendencia, de semilla, de esperma. Entonces Juan el Bautista, que era el enviado por Dios para preparar el camino de la verdadera simiente, descubre y observa a los fariseos y les reconoce. Le reconoce, interpretado por el Espíritu Santo, le reconoce y dice: ustedes son simiente, generación, semilla de la serpiente. A los fariseos, simiente de la serpiente son ustedes, generación de víboras son ustedes, generación genética de la serpiente tienen ustedes. Mira cómo les identificó de manera automática, sin necesidad de una prueba de ADN ni un examen de sangre. No, el Espíritu Santo le dijo: estos son la simiente de la serpiente, identificando en el inicio del ministerio de Cristo a la generación de la serpiente, a la simiente de la serpiente, identificándolos. Y mira observa lo que dice: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Vayan y hagan, escucha esto, haced frutos dignos de arrepentimiento. Y no digan dentro de vosotros, no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y yo les digo que a ustedes que el hacha ya está puesta al árbol, y todo árbol que no dé fruto será cortado y echado al fuego. Estaba hablándole aquí a los fariseos. ¿Y quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran los religiosos que gobernaban y dominaban en ese entonces la religión que gobernaba en Judea. Los fariseos, los religiosos de la época. Y ellos pensaban que estaban bien, cuando en realidad estaban lejos. Ellos apuntaban con el dedo a fulano y a esto y aquello y lo otro, y ellos se santificaban como que si estuvieran bien. La simiente de la serpiente tiene esa cualidad: criticar, hablar, decir que está mal. En otras palabras, ni rajar ni prestar el hacha. No ayudan ni tampoco quieren que otros ayuden. Estorban en el camino. Es la simiente de la serpiente. Hermanos, cuántas veces he tenido que hasta lágrimas me han salido de mis ojos orando, porque he tenido personas que se han colocado como los Zambalad y los Tobías, interrumpiendo para que la obra del Señor avance, cuando no entendía. Pero ahora que ya entendí, entonces he aplicado lo que dice ese viejo proverbio: agua que no has de beber, déjala correr. Y ese consejo se los doy a ustedes también. La simiente de la serpiente les fastidia, les molesta. Cristo Jesús dijo: ustedes en el mundo van a tener aflicción, van a ser perseguidos por mi causa. ¿Perseguidos por quién? Por la simiente de la serpiente. Van a ser perseguidos. Ok, ahora Cristo Jesús aparece en la escena más adelante, ya el bautismo de Jesús. Juan el Bautista los identifica. Lean conmigo, por favor. Ahora, más adelante, Mateo capítulo 12, versículo 34. Juan el Bautista los descubre y les coloca, pero en el muro de Facebook de Juan el Bautista, coloca en la portada: generación de víboras, a los fariseos, con foto y todo.
Y los fariseos se quedan locos escuchando. ¿Qué nos quiso decir ellos si nosotros somos hijos de Dios, hijos de Abraham? Y todavía dice Juan el Bautista, ustedes dentro de su corazón están pensando que son hijos de Abraham. Yo les voy a decir una cosa, ¿qué tan equivocados están ustedes? Porque no todos los descendientes de Abraham son descendientes de Abraham. Porque en Isaac te será llamada promesa. Ustedes no saben, están equivocados. Ahora quiero que leas, por favor, Mateo capítulo 12, versículo 34. Generación de víboras. Aquí tenemos la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque le dijeron que Cristo Jesús, el poder que él tenía era por consecuencia de Satanás. O sea, Satanás le da el poder a Cristo para hacer lo que está haciendo. Y Cristo Jesús dijo, ustedes están blasfemando contra el Espíritu Santo. Y la blasfemia contra el Espíritu Santo no es lo que ahora los pentecostales dicen a aquellos que no creen en esas convulsiones, en saltar, en brincar, en correr, en caerse para atrás, en esas locuras neopentecostales que hoy por hoy se observa, y que tú dices eso no es de Dios y dices cuidado con blasfemar contra el Espíritu Santo. No tengas temor, porque la blasfemia contra el Espíritu Santo que habla acá es la incredulidad de los fariseos, diciendo y aduciendo que ellos creían en el Padre eterno, pero rechazaban a Cristo Jesús. Entonces lee aquí, dice lo siguiente, desde el verso 33 mejor: o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce al árbol. Ahí viene, generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Es naturaleza de la simiente de la serpiente hablar cosas malas, criticar, chismear, hablar, mentir, dañar. Es la naturaleza de la serpiente. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. En otras palabras, la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer, sus palabras lo identifican. Mas yo os digo que de toda palabra, simiente, semilla, esperma, ociosa, que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Qué son las palabras entonces? Las palabras es el fruto de la semilla que ha sido sembrada en mí y ahora sale como fruto. ¿Qué clase de fruto es? Siéntate con una persona y conversa. ¿Qué clase de árbol es? ¿Es un árbol de resentimiento puro? ¿Es un árbol de queja pura? ¿O es un árbol que reconoce su falta y se humilla delante del Señor y el fruto es agradable? ¿A cuántos de ustedes le da tristeza sentarse a conversar con alguien que vive quejándose? Muchos vienen por consejería y cuando empiezan a quejarse, les digo que se quejen un momento y luego les digo, ya basta de quejidos. Déjame decirte lo que necesitas. Porque son como una caja de pollitos, quejándose a toda hora. Ok, entonces ahora tenemos, Cristo le dice ahora, no Juan el Bautista, sino Cristo, ustedes son simiente de la serpiente. Ustedes son generación de víboras, simiente de la serpiente. Por lo tanto, a mí me importa lo que ustedes piensen de mí. Digan lo que ustedes les dé la gana decir, a mí no me interesa. ¿Y sabes qué dijeron los religiosos? No te permitimos que tú prediques acá. Cuidado con venir al templo a predicar, no te vamos a permitir porque tú no estás bajo nuestra cobertura. Y Cristo dijo, pues ¿acaso quiero tampoco? ¿Acaso que ni quería? Yo me voy a las plazas, me voy a la orilla del mar, a donde quiera que yo voy predico y la gente le perseguía porque se admiraba de su doctrina. ¿Cuál doctrina? Una doctrina completamente diferente, un evangelio natural, no un evangelio contaminado. Sigamos que el tiempo es oro. Lee Mateo 23, 33. Serpientes, generación de víboras. Y acá le dijo ya serpientes de cajón. Serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? 34. Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios, escribas, y de ellos a unos mataréis, crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. Ustedes van a matar. Ustedes van a ser los que van a ir en contra de la simiente de la mujer.
características. Por esa razón, mi amado hermano, a ti y a mí el mundo no tiene que amarnos. Si el mundo te está amando a ti y tú eres amada o amado por el mundo, escucha, tienes un serio y grave problema. Pero si el mundo te aborrece, entonces la simiente de la serpiente tiene que por naturaleza aborrecer a la simiente de la mujer. Pero la simiente de la serpiente, que es el mundo, ama a esa supuesta simiente de la mujer. No es simiente de la mujer, sino que sencillamente está engañado o engañada. El mundo tiene que aborrecerte, esa es la señal. Y no el mundo amarte. Ahora, a los religiosos le dice, ustedes son camada de víboras. Pero a los pecadores, a la mujer adúltera, ¿se acuerdan? El que no tiene nada de pecado, tire la primera piedra. Y todos dejaron las piedras a un costado, fariseos y todo. La simiente de la serpiente quería matar a la simiente de la mujer, al pecador. Entonces le dijo, váyanse, y se fueron. La mujer levanta los ojos y dice, y Cristo le dice, ¿dónde están los que te acusan? Dice, no están, todos se han ido, ni yo te acuso. Imagínate, al pecador le dice, ni yo te acuso. A los fariseos, a los religiosos, dicen, ustedes son simiente de la serpiente. ¿Notas esto? La locura de la predicación es ¿para qué? Para los necios del mundo, para los débiles del mundo, para los que no sirven, para los que no tienen nada que dar, para aquellos que no conocen nada. No para los religiosos que tú y yo conocemos, que aparentan una santidad. No. A la pecadora le dijo, ve, yo no te acuso, vete y no peques más. Bien, ahora lee conmigo, por favor. Vamos a ir, Primera de Juan, vamos a leer en ese libro de Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 2, verso 29. Vamos a leer varios textos porque el tiempo se nos está terminando. Dice lo siguiente, si sabéis que Él es justo, hablando a la simiente de la mujer, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. ¿Y cómo nacimos nosotros de Dios? A través, renacidos por el poder de la palabra de Dios. Primera de Juan 5:1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, al Padre, ama también al que ha sido engendrado por Él. Ama a su hermano también. Yo a Dios sí le amo, pero a mi hermano no. Entonces tienes un problema. Debes revisar tu simiente. Ahí mismo, Primera de Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios, el que tiene la simiente de la mujer, no practica el pecado. No practica. Y la palabra practicar significa hacerlo con destreza, o sea, pecar deliberadamente. No lo hace. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él. Porque la simiente, la semilla, el esperma, la palabra de Dios permanece en él. Ha sido engendrado, permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ahí mismo, Primera de Juan, capítulo 5, verso 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Tú y yo fuimos engendrados por la palabra del Señor. Ok, entonces ahora, ya que hemos entendido cómo es, Juan 6:63, Cristo Jesús, ese verso lo leímos en la clase anterior. Juan 6:63 menciona de esta manera, dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Y Cristo Jesús menciona esto, las palabras o la simiente, la semilla que yo os he hablado son espíritu y son vida. Son espíritu y son vida. Y ahora sí, todos vamos a leer un texto. Váyanse por favor a 2 de Corintios, capítulo 11, verso 3. Ese texto lo leímos en las dos clases anteriores. Renacidos por la palabra como simiente, la palabra como esperma, la palabra como
como la semilla gestando y produciendo frutos en nosotros. Segunda de Corintios capítulo 11 versículo 3. Vamos a leer desde el verso 1 para que ustedes tengan más claro. Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, perdón, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó, usando la palabra, la semilla y la simiente mala, a Eva, vuestros sentidos sean también de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Ahora sí, presta atención. 4. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, recuerda, predicando a otro verbo, a otra palabra, de otro sujeto, por si acaso viene alguno predicando, un predicador, un apóstol, un profeta, como quiera que haga llamarse, a otro Jesús que el que hemos ya predicado, y si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Bien lo toleráis. Advertencia, ¿sabes qué? Hemos mirado la palabra que hace renacer de nuevo, pero ahora quiero que ustedes me acompañen para mirar la palabra de la serpiente que seduce a la iglesia, al ser humano, cristiano y no cristiano, para negar y rebelarse contra Dios. Para rebelarse contra Dios. Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 8. Gálatas capítulo 1, versículo 6, el apóstol Pablo hablando acerca de esto. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio. Si sabías que la palabra evangelio era palabra también, o sea, una palabra diferente. Para seguir un evangelio diferente o una palabra diferente. El evangelio es la palabra de Dios. Un evangelio diferente. Ahora verso 7. No que haya otro, o sea, otro evangelio no lo hay, sino que hay algunos que perturban y quieren pervertir o corromper o mezclar el evangelio de Cristo, la palabra de Cristo. Verso 8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio, otra palabra, otra simiente diferente del que os hemos anunciado, sea maldito, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente verbo, diferente palabra, diferente simiente, diferente semilla, diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y ahora el versículo 10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Este es el desafío para todo predicador. Es lindo presentar un evangelio de prosperidad. Al Cristo próspero es bueno. Y hasta el predicador tiene más palabras para poder presentar. Porque te levanta el ego y te levanta el ánimo y sales como después de una conferencia de For Life o una conferencia de OmniLife. Sales, pero como después de esas conferencias de Avon, sales pero millonario, motivado, lleno de energía y convencido. Por eso se llama convenciones. Sales convencido de ese lugar. Y las iglesias evangélicas, hoy por hoy también, la gente sale de la iglesia bendecida, prosperada y en victoria. Porque el falso evangelio, la palabra de la serpiente te levanta el ego, porque eso fue lo que hizo con Eva. ¿Qué dijo? No, eso no quiso decir el Señor. Lo que pasa es que Dios no quiere que tú sepas que tú vas a ser como Dios. No sé si están entendiendo. Tú vas a ser como Dios.
Conociendo el bien y el mal, vas a ser también poderoso. Y hoy por hoy el evangelio de la prosperidad, de la confesión positiva, del dominionismo, del reino ahora, y etcétera, 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 que todos están encajados y abrazados con la nueva era. Hoy presenta un evangelio de ese tipo. Tú lo puedes lograr, tú puedes vencer. Si tú piensas, lo logras. El poder está en ti. Descubre el campeón que hay en ti. ¿Han escuchado eso? Tú tienes el poder para hacer las cosas. En tu lengua está la fuerza. Decreta, confiesa y todo se hará realidad. Ahí tenemos a Marcos Barriento, la vergüenza del evangelio. Orando y profetizando y dando palabras de fe. Por ese cantante, creo que se llama Julio Melgar, si no me equivoco. Orando, profetizando. Cristina de Clario, creo que es también. Orando y profetizando que va a ser curado del cáncer. Y una cantidad de lobos rapaces. Portadores de la semilla de la serpiente. Con esa palabra, con ese evangelio retorcido, lleno de orgullo. Profetizando que van a ser sanos y diciendo, no queremos un no por respuesta. Te ordenamos, Dios, para que sanes del cáncer. Y Julio Melgar murió. Y ahora, ahí sí como dijo Abdalá, y ahora, los pastores que aquí en Lago Agrio oraron para que el prefecto llegase y profetizaron diciendo que el prefecto va a ser el que va a ganar. Porque Dios se lo ha decretado y se lo ha dicho. Y ahora, ¿qué pasó? La simiente de la serpiente vociferando las palabras, la simiente, la semilla, el esperma para trastornar a gente, a cristianos incautos, indoctos, ignorantes en el conocimiento de la palabra. Pero Pablo dice lo siguiente: ¿acaso yo busco favor de los hombres? ¿Acaso quiero agradar a la congregación para que mis hermanos estén contentos conmigo? ¿Para que me amen porque los hago sentir bien? Dios no me ha puesto aquí para hacerlos sentir bien a vosotros. Dios me ha puesto aquí para hacerle ver su pecado y su falta y desafiarles a ustedes y a mí mismo para que vivamos una vida continua de arrepentimiento todos los días. Yo sé que a ustedes no les agrada eso, pero esa es la verdad. ¿Busco ahora el favor de los hombres? Quiero que los hombres me aplaudan y me amen y me inviten a comer en la casa y digan qué chévere que es el pastor, dinámico, agradable, nos hace sentir súper que bien. Qué alegría es cuando el pastor pasa adelante, porque cuando yo salgo de acá salgo motivado en todo sentido. No. Para eso Dios no me ha colocado aquí. Recuerda que yo soy el predicador que traigo el mensaje del sujeto, o sea, el verbo para entregarle a ustedes. Y ese verbo no es tan agradable para el pecador. ¿Busco ahora el favor de los hombres? No. ¿O trato de agradar a los hombres? No. Pues si todavía agradara a los hombres, entonces no sería siervo de Cristo. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1. Vamos allí. Perdón. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, palabras destructoras, semilla, simiente, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Por ahí tenemos los mesiánicos que dicen que Cristo Jesús, si fue un profeta. Por ahí tuve una conversación con un predicador, con un pastor viejo, hermano. Y ese pastor ya viejo tiene como 50 o 60 años, creo que en el ministerio. Dice que Dios le ha dado una revelación, que Cristo ha sido creado por Dios. Y que Cristo no fue engendrado por Dios desde antes de la fundación del mundo. No existió Cristo, sino que Él fue creado como cualquier objeto.
como los ángeles, como los querubines, como los serafines. Le contesté a su pregunta y luego me desafía a tener un debate. ¿Para qué? ¿Para qué debatir si la Biblia está llena de evidencia de que Cristo existió antes de que Adán fuese, antes de que el mundo fuese, existió? Cristo y el Padre coexisten, el Padre como el sujeto y Cristo como el verbo. Demasiado claro. Demasiado claro. Dice que introducirán herejías destructoras. Tengan cuidado. ¡Ey, simiente de la mujer! Tengan mucho cuidado porque temo, así como la serpiente sedujo a Eva, también vuestros sentidos sean seducidos por una palabra aparentemente de Dios. Sean seducidos ustedes también. Estén despiertos permanentemente. Vigilad y orad para que no entréis en tentación. Se mantengan alerta. Lean la palabra, escudriñen la palabra y escuchen. Escuchen permanentemente la voz del Espíritu Santo. Segunda de Timoteo 4:3. 4:3 dice esto. Desde el verso 1 para que sea mejor, para entender mejor, hermanos, ya que estamos leyendo. Te encarezco delante de Dios, hablando acerca de los pastores, y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. En otras palabras, que prediques la simiente de la mujer, que es Cristo, a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. No descanses de hacerlo. Eso significa tiempo y fuera de tiempo. Verso 3. Porque vendrá tiempo cuando no, ¿qué dice allí? Dígalo fuerte, ¿qué dice allí? Hermano, no sufrirá, ¿qué cosa? La sana doctrina. Obsérveme un momento, por favor, déjeme decirle esto. La sana doctrina ha sido, ¿qué cosa? Sufriente. La sana doctrina ha sido sufriente. La sana doctrina tiene una característica, ser sufriente. Pero nadie quiere sufrir la sana doctrina. No. Hoy por hoy, todos quieren tener una doctrina que los haga sentir bien. Una doctrina que los haga sentir valerosos. Una doctrina que sea usted el centro de la creación. Una doctrina en donde Dios está llorando por ti. Una doctrina en donde Cristo Jesús está golpeando la puerta y tú no le quieres abrir. Una doctrina en donde Dios es un mendigo y tú eres el rey. Una doctrina que te sientas relajado y te sientas satisfecho. Una doctrina que tú tengas el control. Esta doctrina es buena. Me encanta esta iglesia. Me encanta esta otra iglesia. Porque cuando me voy allá es chévere, es bonito, es elegante. Ahí hay programas, ahí hay fiestas, ahí hay cumpleaños, ahí hay Día de la Madre, Día del Padre, Navidad, Nochebuena y de todo. Se pasa súper que bien. ¿Y ustedes por qué no hacen todo eso? Porque la sana doctrina es sufriente. No querrán sufrir la sana doctrina. Escucha esto. Sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la simiente de la serpiente, a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. No te pongas a llorar porque nadie te quiere. No te pongas a llorar porque están criticando de ti. No te pongas a llorar o a quejarte porque nadie te reconoce. Nadie me reconoce. Nadie hace un reconocimiento. Me voy a la reunión, nadie me presta atención. Paso insignificante. No te pongas mal. Si en la escuela, porque eres cristiano, te rechazan, tranquilo, estás en lo correcto. Segunda de Pedro 3, 4. Déjenme entregar todos los textos, por favor. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 3. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias,
y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Aquellos que se burlan diciendo, Dios no viene todavía, ¿eso cuánto tiempo pasará? Esa es la simiente de la serpiente pronunciando ese tipo de palabras. No viene nada, eso es cuento nada más, que ya viene, eso ¿cuándo vendrá? Simiente de la serpiente. Es la actitud de la simiente de la serpiente. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra. No conocen nada del Señor. Primera de Juan 4:1. Voy a tratar de completar los versículos con ustedes. Amados míos, no creáis a todo espíritu. Hermanos, muchos hermanos me dicen, pero también predican, lindo predican. Los testigos de Jehová predican bonito. Los adventistas predican bonito, oiga, pero con la palabra predican, lindo predican. Yo por esa razón, yo también les escucho a uno, escucho a otro, escucho acá, escucho a todo lado. Lindo predican. Es verdad que así predican, dice, bonito predican. Pero observa lo que dice esto, amados hermanos, no creáis a todo espíritu. No le creas a todo espíritu. Y ahí está espíritu con minúscula que significa del hombre. Lo que el hombre dice, piensa, actúa o lo dice. Sino probad los espíritus si son de Dios. ¿Y cómo vas a probar si son de Dios? Sencillo, por los frutos. Árbol bueno da frutos buenos. Cuando tú escuches en la iglesia, y para mis hermanos que nos escuchan por internet, cuando ustedes escuchen dentro de la iglesia que existe un X hermano criticando a los líderes de la congregación o a los obreros de la congregación o al pastor de la congregación, escucha esto. Escúchale una crítica cuando tú veas que ese que está criticando algo está haciendo en la iglesia. Si ese que está criticando, ya sea varón o sea mujer, está criticando y no hace nada en la iglesia, ¿sabes qué? Ignóralo, déjale que sus palabras se siembren en otro lado. Si hay alguien que trabaja y lo está haciendo dentro de la iglesia y está diciendo y opinando, escúchale. Pero hoy por hoy estamos rodeados de personas que nos rajan y prestan el hacha, pero son campeones para criticar, para hablar, para estorbar y para decir, están mal y yo estoy bien. Pónganlos al frente, pónganlos a que sirvan, no sirven. Simiente de la serpiente y simiente de la mujer. ¿Te das cuenta? No tiene nada que ver con sexo. No tiene nada que ver con esto. No. Es palabra contra palabra. Palabra contra palabra. ¿Por qué dice? Probar los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Hay muchos falsos profetas que están por el mundo. Ten mucho cuidado. ¿Cómo lo sabemos? Por sus frutos los vas a conocer. Por sus frutos los vas a conocer. Primera de Juan 5:20, ahí mismo, versículo 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, al verbo, a la verdadera simiente. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, que es el verbo, que es la palabra. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Guárdense de los ídolos, hijos míos. Ok, 2 versos más. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 3. No quiero que vayan incompletos, sino que tengan completo. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 3. Para que todos tengamos con claridad, si alguno enseña otra cosa, o sea, otro evangelio, otra palabra, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuáles son las sanas palabras? A la simiente de la mujer, a la semilla. Si no es conforme a las sanas palabras y a la doctrina que es conforme a la piedad, a la sana doctrina, a la doctrina sufriente, está envanecido. Nada sabe, delira acerca de cuestiones. En otras palabras, tiene una fiebre atroz que está hablando tonterías. Y contiendas de palabras, date cuenta, palabra contra palabra, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas.
disputas necias de hombres corruptos, podridos de entendimiento y privados de la simiente de la mujer, de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. No converses, no hables con ellos, porque te contaminan a ti. Colosenses 2:8. Colosenses 2:8. Hay textos y más textos que puedo enseñar acerca. Esta es la otra identidad de la palabra, de la simiente de la serpiente. 2:8. Mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. Por medio de filosofías, de palabras vanas, de filosofías, de simientes vanas, humanas, y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos, a la doctrina, a las costumbres del mundo, y no según Cristo. En otras palabras, conforme a la simiente de la serpiente y no conforme a la simiente de la mujer. Tenemos que calificar las palabras que en nosotros se reproduce. Cuando escuches, cuando en internet, muchos hermanos que en internet escuchan y luego vienen y me comparten, digo, eso no está correcto, hijo, está mal, mira por esto, y terquean y dicen, no, es que así es. Oiga, y el pastor que está predicando allí es un pastor que tiene más años que usted. Está bien, ok, de acuerdo, si tú crees así, créelo, perfecto, no voy a discutir contigo. No voy a hacerlo. La simiente de la serpiente lo identifico al paso, porque es la palabra que transmite. Se va en contra del contexto de la escritura. De la suma de la palabra es verdad, no solamente un versículo, aunque tú leas ese versículo. Es así como funciona. Bueno, quiero que ustedes lean un verso con el cual vamos a dejar abierto para la próxima semana, del cual vamos a hablar. Pero hemos entendido nosotros ahora ya que este dilema de la simiente de la serpiente y simiente de la mujer no es nada que tiene que ver con lo que dice la séptima trompeta, que es Willy Graham, algo así. No es esto, ni tampoco lo que hablan los gnósticos, ni la nueva era, de que a Eva se acostó sexualmente con la serpiente y nació Caín, y luego de eso, por ahí una cantidad de enseñanzas y de profetas que se han levantado para enseñar tales cosas, y que Caín es hijo físico de Satanás con Eva, que Eva le traicionó y adulteró con la serpiente y que la serpiente tuvo sexo. Bueno, un montón de cosas por allí. No tiene nada que ver con eso. Se dan cuenta que es de otra manera como la escritura nos enseña, cómo nos va trayendo hasta el final. Escucha, y al final de los tiempos, es la palabra de Dios la que va a determinar. Es la palabra de Dios, es la simiente de Dios, es la simiente de la mujer, la que en el trono sentado a la diestra de Dios Padre colocarán a todos en el juicio del trono blanco, y allí entonces los libros serán abiertos, la identidad intrínseca de cada ser humano será abierta, y allá adentro estará la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Y a la simiente de la serpiente dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad. Aunque ellos digan: yo también estuve en la iglesia, yo también prediqué, hice milagros, hice esto, apártense, malditos, hacedores de maldad. Y a la simiente de la mujer dirá: venid, benditos de mi Padre, heredad el gozo preparado desde antes de la fundación del mundo para vosotros. Al final de cuentas es la simiente, la guerra de las simientes está hasta el final. Y el dragón, la serpiente antigua, dice la palabra, será atado y echado al lago de fuego. La serpiente antigua, la serpiente y toda su simiente y toda su generación será echado al lago de fuego. Pero la simiente de la mujer: venid, benditos de mi Padre. La simiente de la mujer. ¿Sabes qué? Al final de cuentas, la confrontación de palabra contra palabra, simiente contra simiente, terminará esa guerra final y nosotros seremos llevados al gozo del Señor. Por esa razón, acá sufrimos, allá gozaremos. Pero a un evangelio que acá disfrutes, ten mucho cuidado.
si en la tierra gozas y disfrutas, entonces en la eternidad tendrás lágrimas y dolor garantizado. Y no porque yo lo digo, sino porque en la Escritura encontramos, Cristo Jesús padeció de la misma manera y tú y yo no podemos obviar ese camino. Póngase de pie, por favor.